Bueno, Jimena, bienvenida a Canal 13 y gracias por estar también en entrevistas. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, jueza nacional de ejecución penal a cargo de la asociación que nuclea a los jueces de ejecución penal de todo el país. ¿Qué anda haciendo por San Juan? Bueno, la verdad es que San Juan siempre me convoca con estas lindas oportunidades. Nosotros hacemos encuentros de la justicia de ejecución penal desde hace muchos años. Desde hace 6 años nos constituimos formalmente en una asociación y la asociación nuclea no solamente jueces, fiscales sino también, supongo. Fiscales, defensores, operadores, penal. Exactamente, operadores de la justicia. Y este año, bueno, nos interesaba, era un destino, siempre vamos por distintas provincias, tratamos de dejar lazos, bueno, analizar temas que para la provincia sean importantes. Y bueno, este año tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de la Corte de San Juan. La verdad es que es muy importante tener apoyos para poder llevar adelante, claro, institucionales. Este tipo, exactamente. Y bueno, la verdad es que hoy transcurrimos una jornada lindísima con muchos momentos, la verdad, interesantes. Le voy a dar una mala noticia porque no le voy a preguntar nada de lo que han hecho aquí en San Juan. Queríamos saber para qué había venido, pero yo le propongo que nos concentremos en algunas cuestiones más de fondo, tal vez, que tienen que ver con el sistema carcelario, que sabemos que tiene por objetivo dar un albergue a aquellos que tienen que cumplir una pena porque fueron condenados, pero también el desafío es que esos penados en algún momento vuelvan a la vida en sociedad. Teniendo en cuenta todo esto, del 1 al 10, ¿qué nota le pone al sistema carcelario argentino? Un 5. Un 5. Tiene muchas cosas que no se aprecian, que están relacionadas con la calidad del personal penitenciario, estándares de tratamiento que en muchos otros países de la región no existen. Por supuesto que nos falta mucho camino. En infraestructura carcelaria estamos muy atrasados. ¿Cuál es la pata más floja de todo esto? Yo creo que la infraestructura carcelaria es floja. Tenemos un problema muy grave que es pensar que la única solución ante un delito es inmediatamente la cárcel, y esto ya casi todos los países desarrollados lo han dejado de lado. No es la única respuesta posible para lograr el desistimiento y que la persona no vuelva a delinquir. Le voy a preguntar de la infraestructura, dale. Por supuesto, pero le quiero preguntar antes, ¿en qué porcentaje entienden ustedes, los jueces de ejecución, en qué porcentaje se cumple este gran objetivo de resocializar al preso para que justamente vuelva a la sociedad y pueda compartir con la sociedad? Mira, nosotros tenemos tasas que no son escandalosas en relación a la recaída en el delito. El porcentaje de recaída en el delito medido sobre las personas que están actualmente en contexto de encierro es inferior al 30%, es del 23-24%. Esto es reincidencia. Reincidencia de los que están detenidos. Ahora, el sistema es mucho más grande que eso porque el sistema resuelve casos con medidas alternativas como Pero yo no le pregunto de la reincidencia solamente. Sí. Digo, ¿en qué casos se cumple el objetivo o tenemos éxito en esto de que el preso pueda volver a la sociedad y tener una vida normal, tener trabajo, familia? Hay muchos presos que salen de la cárcel y nunca logran reinsertarse o no tienen lugar prácticamente para tener una vida normal. Mira, en la Argentina todavía hay un resabio muy fuerte, un concepto retributivista muy grande. Oportunidades, la verdad es que son muy pocas porque todavía no tenemos esa costumbre de sentirnos involucrados en la integración social de las personas que entraron alguna vez en conflicto con la ley, como en otros países que sí eso sucede. ¿Tenemos una cuota de responsabilidad entonces como sociedad? Yo creo que sí, porque la comunidad, toda comunidad que se precie madura, se tiene que hacer cargo de un porcentaje de delito que puede ocurrir en su comunidad y tiene que buscar las alternativas para que eso no vuelva a suceder. Y excluyendo a las personas porque tienen un antecedente penal, por ejemplo, de un empleo formal, bueno, vos lo que estás haciendo ahí es intensificar el riesgo de que la persona pueda volver a delinquir. Y
Y creo que esto es un problema cultural, ¿no? que trasciende mucho. Hay muchas cosas que se podrían hacer para lograr... ¿Qué? Para no estigmatizar. Por ejemplo, no estigmatizar. Por ejemplo, ¿qué cosa podríamos hacer para mejorar? En general, siempre se ha comenzado por otorgar cierto tipo, por ejemplo, de beneficios si uno da un cupo laboral a personas que tuvieron un conflicto con la ley. Ahora hay una organización importante en cooperativas, o sea, los propios liberados se han organizado en cooperativas para poder trabajar. Entonces tenemos proyectos en donde trabajan, prestan servicios. Nosotros, por ejemplo, como asociación contratamos a veces servicios de esas cooperativas. Hay una cooperativa que hace cosas fantásticas en papelería y diseño. Hay cooperativas que se dedican a lo textil. Y bueno, y les encargamos, por ejemplo, todo el merchandising de nuestros congresos. Ese tipo de cosas, difundimos las actividades que hacen. Y bueno, esto de organizarse tiene que ver con que no tienen oportunidades en trabajos en relación de dependencia, ¿no? Y además, reconozcamos que nosotros en nuestro país en general tenemos un problema serio con el trabajo informal. Entonces, hay mucha cantidad de trabajo informal. Sí, sí. Exacto. Entonces, no podemos tampoco pretender. Hay algunas empresas que trabajan lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, sí hemos empezado a ver algunos movimientos en empresas que le interesa colaborar o contribuir. Las menos, ¿no? Muy poquitas. Son pocas. Excepciones. Son pocas, pero tienen buenos resultados. Eso es interesante. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en un programa que llevamos adelante en el juzgado, una persona trabajando en una cadena muy famosa de farmacias y perfumerías y le fue estupendamente bien. Entonces hay experiencias, como dice un criminólogo del que yo soy muy fanática, hay que contar las buenas historias y eso a ustedes también los interpela, ¿no? Sí, por supuesto, a los medios también nos cabe. Hay que contar las buenas historias, hay buenas historias, la mayoría son buenas historias. Si miles de casos pasan por nuestras manos y no están todos esos casos mediatizados o son producto de un escándalo social, porque a veces, bueno, por supuesto, a veces puede pasar. ¿Hay casos de presos que ustedes saben que no están en condiciones de salir, pero cumplen la pena y ya no hay forma de retenerlos en un servicio penitenciario? ¿Les pasa? ¿Es habitual? Sí, por supuesto. Cuando nosotros decimos que no a una libertad anticipada, siempre que la ley lo permite, decimos que no porque responsablemente a veces la gente no entiende que nosotros caminamos las mismas calles que todo el mundo, tenemos familias, nosotros no queremos poner en riesgo a la ciudadanía. Pero no la ley de libertad habilita... anticipada. No, sí, cuando dice pena vencida, por claro. eso digo, cuando nosotros, generalmente esos casos, antes de que venza esa pena, han solicitado probablemente una libertad anticipada en donde nosotros dijimos que no. Claro. Y la verdad es que sí, por supuesto que existen esos casos y bueno, pero esto yo le voy a preguntar a usted, si usted tiene una deuda y la pagó, ¿alguien se la puede venir a reclamar? No, claro que no, por supuesto, no hay nada para hacer. Bueno, esto es exactamente lo mismo, o sea, la pena venció, por eso nosotros no somos, o por lo menos no prodigamos este discurso de que la pena la tiene que cumplir completa en prisión, porque cuando uno tiene la posibilidad de la salida anticipada, puede generar lazos, puede generar medidas preventivas, por ejemplo, enlaces con tratamientos específicos para alguna situación de conducta que nosotros veamos que podemos atender. Y ese control, ese tiempito de control estatal, es mucho más valioso que abrir la puerta de la cárcel y que la persona salga y que el Estado no tenga más ningún tipo de compromiso asumido frente a la integración social de esa persona que acaba de salir de vivir en un contexto que es totalmente fuera de lo normal, ¿no es cierto? Claro, de todas maneras, los que cumplen la pena y no están en condiciones de salir, pero salen igual pese extingue el cumplimiento de la pena, de alguna manera retrata que el sistema no está funcionando bien. Es parte de ese 5% que faltaría para llegar a 10. Sí, lo que nosotros tenemos es un problema. En Argentina las cárceles son muy heterogéneas en relación a los servicios que se prestan ahí, la infraestructura, el hiperencarcelamiento, tenemos cárceles superpobladas. Entonces, en una cárcel superpoblada usted no va a poder trabajar
todo lo conductual que debe poder trabajar. Exactamente. La educación es una herramienta fundamental en los contextos de encierros. Necesitamos que esté garantizada la educación conforme lo exige la Ley Federal de Educación en todas las cárceles argentinas. Es muy importante que se cumpla con eso. ¿No se cumplen todas? En algunos lugares todavía no se cumple. ¿En cuáles, por ejemplo? Prefiero no decir. ¿Por qué? No. ¿Siente que se gana enemigos? No, porque no me parece necesario decirlo, pero hay lugares siempre todavía es bueno en donde conocer estas cuestiones para mejorar. Hay lugares donde todavía los servicios... Usted piensa que las cárceles no están cerca, en general, de las zonas urbanas. Hay que disponer de maestros y maestras que lleguen hasta allí, o de profesores en el caso de la escuela media. Bueno, no en todos los lugares de la República Argentina se logra ese enlace. Y los ministerios de educación de cada una de las provincias se tienen que hacer cargo de eso, porque la Ley Federal de Educación descentralizó la educación y tienen que garantizarla en contextos de encierro. Así como hablamos así como de decimos lo malo, sí. digamos lo bueno. Sí, sí. Usted sabe que Argentina es el primer país hace 40 años que tiene una universidades funcionando adentro de las cárceles. La primera universidad que funcionó adentro de una cárcel fue la Universidad de Buenos Aires, bajo el programa UE22, en la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Somos una especie de péndulo. Vamos de lo mejor, como tener una universidad, hasta cárceles que ni siquiera educan a los presos. Por eso yo le hablé de heterogeneidad, que todavía, y por eso tiene tanta importancia que nosotros hagamos estos encuentros por todo el país. La invito a que, así como me dijo que cárcel tiene una universidad, me diga qué zonas del país o qué provincias no educan a los presos. Me parece interesante para saberlo y que se trabaje en ese sentido. No me va a sacar ese dato, porque no voy a ser antipática con ninguna de las provincias con las que trabajamos con todas. Pero ojalá mucha gente esté viendo esta entrevista. Además, hay otro componente, que es que la ley de ejecución otorga calificaciones por la educación que la persona, o los logros educativos que la persona logra. Entonces, las personas que no tienen esta posibilidad no pueden avanzar en la progresividad como quisieran. Exacto. Porque ese área no se evalúa. Otra cosa que no se hace en todo el país y que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé es que el trabajo en contexto de encierro no sea esclavo. El trabajo es trabajo, el trabajo tiene que ser remunerado y el trabajo tiene que darse bajo condiciones seguras. Porque si no el Estado es responsable, en este caso funciona como empleador. Entonces, bueno... ¿Los esclavizan en algunos casos, dice usted? El trabajo que no es remunerado, que eso sí ocurre en un montón de provincias argentinas, bueno, no es trabajo en las condiciones de nuestra ley y de nuestra Constitución. Y claro, la gente dice, ¿cómo le van a pagar a los presos? No, nadie está diciendo que le vayan a pagar a los presos un sueldo, pero bueno, está estipulado en algunos fallos, en algunas decisiones jurisdiccionales, que tienen que percibir por lo menos el haber mínimo que está previsto por el precio o por lo que se paga la hora en la ley de contrato de trabajo. ¿Están obligados a trabajar? ¿En todos la ley los casos? de ejecución penal dice que es obligatorio para ciertas situaciones. La realidad es que yo creo que ninguna de las actividades es obligatoria, porque eso hace el autogobierno de la persona. Si nosotros queremos que la persona, cuando sale, tome decisiones y buenas decisiones, porque antes tomó malas decisiones, tenemos que permitir que pueda tomar decisiones cuando está detenido, ¿no? O sea que no le gusta, por ejemplo, el modelo Bukele. Creo que nosotros no podemos de ninguna manera comparar la situación de la República Argentina con la situación de El Salvador, primero. O sea, creo que es una falta de respeto hacia la problemática que ha tenido durante muchos años la República de El Salvador. Y creo que el modelo tiene un problema del que a veces no se habla, que es que hay muchas personas detenidas sin haber sido enjuiciadas. También le quiero preguntar de eso, pero eso es un problema muy serio. Entonces, sí. A mí me parece que mostrar la situación de El Salvador como una situación ejemplificadora es no entender, le diría yo que es bajarle el precio a la gravedad que tiene la situación de El Salvador y poner a la Argentina en un lugar en el que la Argentina no está.
Argentina tiene la tasa más baja de homicidios de la región, por ejemplo. No necesitaríamos tener. ¿Se lo han explicado a Patricia Bullrich a esto? ¿Han tenido la oportunidad de planteárselo? Yo creo que la ministra sabe muy bien, porque es una mujer formada y sabe muy bien cuáles son las diferencias. Así todo, según usted, le falta el respeto a la Argentina. No, yo no digo, yo creo que es al revés. Yo creo que ponernos en un pie de igualdad es, o nosotros estamos maximizando nuestro problema o estamos minimizando el de ellos. El de El Salvador. El del Salvador. Entonces, no, cada país latinoamericano tiene su situación distinta, diversa. Latinoamérica es muy diversa también en cuanto a esto, y hay problemas en Centroamérica muy difíciles de resolver. Jimena, hablamos de reincidencia. ¿Es cierto o es un mito que aquellos condenados por abusos sexuales son los que más reinciden? No es exactamente la población que primeramente preocupa. Sí preocupa la entidad que tiene esa figura delictiva. Entonces, es complejo. Bueno, no hay tampoco que meter a todos los perfiles criminológicos en una misma bolsa. ¿Pero es el sector que mayor porcentaje de reincidencia tiene o no? No. ¿O por ahí pasa más por los delitos contra la propiedad? Delitos contra la propiedad, exactamente. Argentina tiene una tasa muy alta de delitos contra la propiedad, de delitos contra la propiedad con armas. Robo con armas es un delito muy común. Después tenemos las figuras que están relacionadas con el narcotráfico, que esa es la otra gran bolsa de delitos que tenemos en nuestro catálogo. Y después tenemos en menor medida, bueno, los delitos contra la integridad sexual. Ha crecido mucho la violencia de género, que es preocupante. Consideramos que los delitos contra la integridad sexual muchas veces conllevan o están relacionados con la violencia de género. Y después delitos contra la vida en un porcentaje bastante menor. Se lo pregunto porque se debate permanentemente casi en la Argentina desde hace mucho tiempo. ¿Está de acuerdo con endurecer las penas por algunos de estos delitos que mencionaba? No, yo creo que el sistema de penas argentino puede que en algunos artículos en particular, que no voy a entrar en tecnicismos porque la gente se aburriría, pero puede ser que haya alguna falta de proporcionalidad. El código es muy viejo, tiene más de 100 años el Código Penal. Para que la gente entienda, ¿no? Los problemas de hace 100 años distan bastante de los problemas del hoy, pero creo que no es tampoco el camino que están tomando los países que han intentado resolver. Acá en Argentina pareciera que 25 años es poco, que 15 años es poco en la vida de una persona. Y bueno, la tendencia, por ejemplo, de los países europeos es aplicar penas más cortas, de menos tiempo. ¿Y por qué cree que gran parte de la sociedad lo pide cada vez que puede? Porque no conoce. Porque no conocen, porque no se estudia en profundidad el tema, y porque si a usted le repiten permanentemente que un problema se va a solucionar de determinada manera y usted tiene confiabilidad en esas personas que lo dicen de esa forma, probablemente usted lo crea. Y calculo yo que incluso hasta muchas personas que no son expertas en derecho penal, en otra rama del derecho, pueden pensar que esa es la solución. Yo le quiero decir que la prisión la prisión de máxima seguridad es muy cara, tiene costos económicamente muy altos, y hay muchísimos perfiles que no son peligrosos como para tener que estar bajo un régimen tan estricto. Hay medidas alternativas con supervisiones intensivas, por ejemplo, que han intentado y que llevan adelante otros países, que son muy eficaces. Yo creo que hay que hacer un análisis a conciencia, sobre todo también porque no somos un país al que le sobren los recursos económicos. Entonces hay que concientizar a la ciudadanía también sobre eso. Ojo, que cuesta muy caro mantener a una persona en prisión, por supuesto en las condiciones dignas, porque el Estado no está autorizado a tener gente en condiciones indignas en contexto de encierro, ¿no? Si bien el Código Penal establece sanciones y castigos para cuando se comete el delito, pero también busca un efecto persuasivo, disuasivo, que la gente sepa que si hace tal o cual cosa, va a recibir un castigo y puede ir hasta la cárcel. Digo, para que no lo haga, ¿no? ¿No cree que endurecer las penas
¿O cree que endurecer las penas podría generar o los delincuentes no se fijan en la pena, no les importa? No, exactamente. Está comprobado que agravar las penas no disuade el delito. Y yo le voy a contar algo. Nosotros teníamos en el año 2001 una tasa de 110 personas detenidas cada 100.000 habitantes. ¿En el país? En el país. En el año 2023 la tasa del SNEP dice que tenemos 268 personas cada 100.000 habitantes. Más del doble. Presas. Eso quiere decir que en los últimos 20 años la estrategia de política criminal, en su parecer, usted como periodista, ¿qué piensa? ¿Que fue buena o que fue mala? La verdad que no soy un técnico para contestar. Pero usted tiene... Desde ya le digo que la tarea social que estamos ejecutando en el país debe ser bastante mala para llegar a ese índice. Exacto. Entonces me parece que hay que tomar un poco los ejemplos que en base a evidencia empírica han logrado bajar esa tasa, porque esa tasa es más que el doble que la que teníamos hace 20 años y bueno, efectivamente, evidentemente las medidas no son efectivas. Bueno, hay que trabajar en otras medidas. Puede que haya mejorado el Poder Judicial a la hora de atrapar a los delincuentes. Digo, es una posible explicación. No pareciera que... No, por supuesto que la población se incrementa. Sí, hay otros factores. Hay otras modalidades delictivas. O sea, esto es un dato objetivo que hay que leerlo con un contexto, ¿no? Con un contexto de realidad. Digo, la policía y el Poder Judicial no han mejorado tanto como para llegar a ese índice. No, yo creo que al contrario. Nosotros bregamos porque en algún momento haya policía judicial para poder investigar con otro tipo de resultados. Yo creo que no, al contrario, usted sabe que hay una crisis también en las fuerzas de seguridad, ¿no? Y ha cambiado mucho también las técnicas de investigación, eso es cierto, la ciencia ha avanzado muchísimo, entonces bueno, pero también han avanzado las modalidades delictivas, hoy tenemos delitos informáticos, tenemos otros catálogos de cosas que pasan que no pasaban hace 20 o 40 años atrás, ni hablar de hace 100 años atrás cuando el Código Penal... Sí. ¿No es cierto? Ahora sí le pregunto a la infraestructura. Me decía que es uno de los grandes problemas, tal vez el mayor problema que tiene la política carcelaria argentina. ¿Es una posibilidad, cree usted, viable en función de modelos de otros países, que se privaticen las cárceles? ¿O es una locura pensarlo en la Argentina? No ha dado resultado, porque yo se lo voy a explicar para que la gente lo entienda. Usted no va a construir un hotel para tenerlo vacío. Seguro que no. Si usted es un inversor. Entonces, el negocio de la cárcel privatizada, primero que es muy delicado. Hay quienes tienen hoteles vacíos y los usan para blanquear plata. Bueno. Digo, puede ser una... Puede ser, pero bueno, no sería el caso, o por lo menos los casos de los países que han utilizado la herramienta de las cárceles privatizadas, es un modelo que fracasó, porque el negocio es que esté lleno, porque usted le cobra al Estado la capacidad por cada precio, claro, sí. Bueno, entonces no ha sido. Y además me parece que en nuestro sistema de justicia, en nuestro orden constitucional, hay una responsabilidad del Estado sobre lo que llamamos el tratamiento penitenciario y todo lo que tiene que ocurrir ahí adentro. Entonces yo creo que puede haber alguna combinación de como se dice ahora, PPP, público-privado, con alguna participación de los privados. Exacto, para la parte edilicia, para la parte del mantenimiento de infraestructura. No, me parece que no para lo tratamental. Lo tratamental tiene que estar en manos del Estado, sin lugar a dudas. ¿Deberían haber cárceles exclusivamente para procesados? Usted me dijo que hay mucha gente que no está condenada, sí procesada, que está en un penal, en una cárcel. ¿Se podrían construir cárceles? ¿Cree que sería una solución? No, mire... Porque las comisarías evidentemente ya no dan abasto. Los procesados tienen que tener un régimen distinto de los condenados y en general en los establecimientos carcelarios la diferencia es que hay pabellones en donde se alojan personas procesadas y otros en los que se alojan personas condenadas. Eso para que se entienda que la cárcel en general... No mezcla a todos. No, pero sí. Están pensadas, tal vez hay algunos establecimientos carcelarios que están pensados para procesados y no para condenados. Entonces hay ciertas cosas o ciertos servicios que la cárcel no está preparada para ofrecer. Por ejemplo, talleres productivos, bueno, en general
todas esas actividades están orientadas al condenado. Entonces, si usted pone condenados en una cárcel de procesados, seguramente habrá instalaciones o servicios que no tenga. Y la construcción, bueno, es un problema porque nosotros en Argentina tenemos cárceles del 1900 que están todavía funcionando. Tenemos cárceles modernas, como por ejemplo uno de los últimos complejos federales penitenciarios que se han inaugurado, que está en Mendoza, que es de altísimo nivel, edilicio, infraestructura, cámaras. Entonces, otra vez vuelvo a lo heterogéneo, ¿no? ¿Y a dónde ponemos a los procesados? Los que cumplen alguna prisión preventiva. En cualquier lugar que esté preparado para procesados. Cualquier cárcel que tenga pabellones para procesados los podemos poner. ¿Hacen falta más cárceles? En comisarías, entonces? No. Porque están saturadas todas. Las comisarías, bueno, ese es un problema. No las comisarías, digo las cárceles, están todas saturadas. Sí, no hay lugares en la República Argentina en este momento que usted diga, no, acá tenemos muchas plazas disponibles. ¿Una solución es construir más cárceles? Sí, lo que pasa es que la construcción lleva tiempo y yo creo que la solución nunca le va a ganar usted cuando hay una tendencia de encarcelamiento o hiperencarcelamiento, nunca le va a ganar la construcción a la cantidad de gente que se detiene. Hay que dictar otras medidas. ¿Hay antecedentes relacionados con esto? Sí, por supuesto, de la Corte Interamericana, Colombia, Estados Unidos lo entendió. Y Estados Unidos no es un país... Cuando me habla de esta costumbre de hiperencarcelar, me habla de la necesidad de más medidas alternativas para resolver conflictos de manera que no tanta gente vaya a la cárcel. Exacto. ¿Esa sería y que la solución? Que mejor selectividad. O sea, el peligroso, sí, claro, la cárcel no hay una propuesta superadora y tendrá que ir a la cárcel. Pero hay perfiles que perfectamente pueden transitar con una supervisión intensiva, por ejemplo, en muchos casos de delito social consumo problemático, que usted podría trabajarlos desde lo tratamental y no desde lo carcelario. Hay mucho en este momento delito menor, de pobreza o de personas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires que usted dice que es una ciudad complicada. Hay mucho delito cometido por personas tal vez que están en una situación de calle, porque, no sé, hurtan un alimento. No se justificaría, dice usted, que vayan a la cárcel. Y a mí me parece que no, el costo-beneficio no es una ecuación que sea positiva para la comunidad. Para mí esas personas hay que enlazarlas con dispositivos de integración social, hay que tratar de buscar espacios donde puedan pernoctar, hay que darles, acercarlos. A veces tienen problemas de salud mental, que ese es un problema muy serio que tenemos en este momento. Hay que trabajar las causas subyacentes de ese delito para saber cuál es la mejor respuesta. Jimena, nos vamos a ir al corte, pero bien, le quiero dejar una pregunta. Estuvieron en el penal de Chimbas, entiendo. Sí. Quiero que me cuente qué se encontraron y también del 1 al 10 qué nota le pone a la cárcel que tenemos aquí en San Juan. ¿Puede ser? ¿Me lo contestan en el próximo bloque? ¿Cómo no? Bueno, le había dejado una pregunta. Sí. ¿Cómo encontró el penal de Chimbas y qué nota le pone? Mira, estuve el año pasado también recorriendo. Tiene algunas cosas auspiciosas, como por ejemplo estos nuevos programas que han comenzado a trabajar con los jóvenes que son primarios, para que estén separados del resto de la población y tengan un programa acorde. Primarios es que por primera vez ingresan al penal. Exactamente. Claro. Sí. Eso me parece que es un programa hermoso, auspicioso, que tiene mucho futuro y que sirve y funciona. Creo que tiene problemas, obviamente, de hacinamiento. Es necesario bajar un poco la cantidad de detenidos ahí o hacer algunas readecuaciones, eso por supuesto. Creo que es interesante que esté trabajando el programa Espartanos. Hay intenciones de mejorar muchas cosas. Creo que el personal está muy comprometido, el personal penitenciario. De hecho, en estas jornadas han estado súper presentes, se contactan, quieren saber, quieren aprender más, están comprometidos.
Creo que hay que reforzar, hay dos temas que me parece que son cruciales, uno es la educación y el otro es la salud mental. O sea, la salud mental, partamos de una premisa fundamental, que es que no hay persona encerrada que no tenga un padecimiento de salud mental. Todos lo vivimos en la pandemia, ¿no? Y estábamos en nuestras casas. Entonces, ahí hay que hacer una inversión consciente. Este es un problema general, no solamente de acá de San Juan, pero hay que hacer una inversión consciente en personal, en espacios terapéuticos. En especialistas. Exactamente, porque bueno, hay que contrarrestar el encierro de alguna manera. Y sobre todo porque todos esos malestares de salud mental son los que se reproducen en acciones violentas, en dificultades en los marcos convivenciales. Bueno, todo eso hay que tratar de trabajarlo y bueno, no creo que sea algo que requiera demasiada inversión. Y en definitiva, la nota del 1 al 10, más o menos, teniendo en cuenta todo lo que me ha dicho. Le ponemos el 5 general. A tono con el promedio del país. Exacto, con sus pros y sus contras y sus cosas para trabajar. Ya me dijo que hay una cárcel ediliciamente, ¿no? Hablando que es tal vez modelo, que es la de Mendoza. Sí. ¿Y cuáles son de las peores que hay en el país? Uy, Dios mío, pero usted hoy me hace todas las preguntas espantosas. No, bueno, pero ya hablamos de lo bueno. Hablemos del otro extremo. No, bueno. De que necesariamente hay lugares que gracias a Dios han ido quedando fuera de funcionamiento, algunos, lentamente. Yo creo que lo más difícil en general son las edificaciones muy antiguas. Es un problema que nos pasa, por ejemplo, con la cárcel de Devoto, nos pasa... Boulogne-sur-Mer en Mendoza, que está cerca, son infraestructuras muy antiguas, obsoletas, que ya no responden a las necesidades de la vida actual en el contexto carcelario. Entonces se dificulta, se necesitan las plazas, no se las puede cerrar, pero su infraestructura es obsoleta. Entonces, bueno, hay que ir modificando también eso. Hay muchas que han quedado como monumentos históricos, otras que están abandonadas, como la cárcel de Caseros, que está ahí, el edificio arrumbado en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay que hacer inversión para eso. ¿En todo esto hacen alguna autocrítica los jueces de ejecución penal? Los jueces de ejecución penal vivimos en autocrítica. Vivimos en autocrítica, porque es una de las materias más difíciles de llevar adelante, porque trabajamos con algo que no es natural. El encierro no es natural. No podemos naturalizar justamente el sufrimiento que genera el encierro. Y a la vez, si tenemos la desgracia de que haya algún hecho o que alguien que ha salido porque se analizó el caso, porque nosotros estábamos convencidos de que correspondía, nosotros no trabajamos al borde de la legalidad, trabajamos aplicando las leyes y son las leyes las que nos indican cuando una persona reúne ciertos requisitos puede acceder a una libertad anticipada. Y si tenemos la desgracia de que esa persona se manda un hecho duro, grave, bueno, para nosotros es una tragedia, no es que lo vivimos. Es más, el espacio asociativo nos ayuda también a trabajarlo entre colegas, porque sufrimos como cualquier persona cuando uno piensa que bueno, en esa cadena de hechos pasó algo y uno lo único que hubiera querido es evitar que pasara algo así. Ustedes son los rectores del proceso, ¿no? Ustedes son los que tienen ordenadores, los ordenadores. Y todos los operadores del sistema dependen de ustedes de alguna manera. Yo, en esto de ensayar alguna autocrítica, le quiero preguntar por la ley, no me acuerdo el número, 24.660, sí, que establece cómo se tiene que hacer el seguimiento y la evaluación de una persona que está privada de su libertad en la previa y durante la libertad progresiva. ¿Esos estándares que establece la ley se cumplen, cree usted? ¿Se cumplen las expectativas que traza la ley? Mire, para que se puedan cumplir todas las expectativas que traza, usted lee la ley y la ley es una película de Disney. Entra el señor y va a aparecer el Estado y el Estado lo va a educar, lo va a contener, le va a ofrecer salud mental, trabajo,
y se va a renacer ese hombre en contexto de encierro y va a salir muchísimo mejor de lo que entró. ¿Es puro idealismo lo que plantea la ley? Eso es idealista, ¿sabe por qué? Porque todos esos movimientos que tiene que hacer la persona, conductuales, no son ni automáticos ni van a suceder con seguridad porque pasen ciertas cosas. Uno puede presumir que la educación es buena, por supuesto, que esté ocupado es buenísimo, que si puede aprender un oficio, mejor. Pero bueno, hay marcas a veces de vida que esas cuestiones no las soluciona, porque nosotros tenemos un porcentaje altísimo de personas que llega a la situación de prisión porque fue víctima de violencia en su infancia, hubo abandono escolar, nunca accedió a un empleo formal, vivía en un barrio en donde estaba naturalizada la violencia, tenía acceso directo a armas desde la infancia. Bueno, cuando se hacen esos cortes, sabemos que esas personas son personas que entran rotas al sistema. Entonces es muy difícil reconstruir esos pedacitos. Y la decisión es personal. La persona tiene que sentirse motivada tal vez a tomar esas herramientas y lograr esos cambios conductuales. Pero ahí usted necesita ciencias de la conducta para que intervengan. Entonces, psicólogos, psiquiatras. Por supuesto. No hay afectados al sistema, no hay suficientes. Trabajadores sociales. Digo, ¿por qué es idealista la ley? Digo, y la ley, en la práctica la ley es idealista porque la ley se cumple con dificultad porque hay pocos operadores, mal pagos, vamos a decir también eso. Los servicios penitenciarios tienen un trabajo muy sofisticado. Es muy sofisticado el trabajo penitenciario. Cuidado, por muchos motivos, pero es un trabajo sofisticado. Y la realidad es que es un trabajo mal pago. La persona también, el penitenciario también vive en encierro. ¿No es prioridad para el Estado este tema? Yo creo que no es que no es prioridad. Yo creo que es un tema que no es popular. No es un tema, ahora que estamos en el periodo electoral. ¿No suma votos? Y yo creo que no, que la gente lo que le importa es la seguridad, y bueno, por eso se habla tanto de seguridad y a veces no se habla de seguridad como se debiera, ¿no? Porque le interesa a la gente, porque obviamente nadie quiere que le pase nada. Entonces es algo sensible, y cuando a uno le tocan las fibras sensibles, ahí está. No es popular. No es popular, pero sí es necesario, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Hay un protocolo a nivel internacional que establece también cómo prevenir las torturas en las cárceles. Sí, ¿Cómo estamos con eso? Yo creo que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años. Yo siempre miro un poco este periodo de mi carrera judicial en el que trabajé estrictamente en esta materia, y cambiaron mucho las cosas, porque también cambió la formación de los servicios penitenciarios. Violencia institucional siempre va a haber, y la cárcel en sí es un espacio violento y la violencia circula. Hay programas excepcionalísimos de pacificación convivencial. Hay un programa hermoso que se llama Probemos Hablando, que es de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Me cuesta imaginármelo. ¿Le cuesta imaginar? Sí, en un penal, en una cárcel. La verdad que me cuesta. Es hermosísimo porque imagínese usted en su casa, seguro tiene algún problema de convivencia con las personas que más quiere. Sí, por supuesto, siempre. Y uno convive con su familia, pero no se arma cada tanto. Bueno, imagínese espacios donde conviven 50, 60 personas que no por se eso eligieron. Digo, me cuesta imaginarme este programa llevándolo a la práctica. La facilitación del diálogo, usted sabe que hay técnicas, bueno, yo soy, entre otras cosas, soy diplomada en círculos restaurativos, hay muchas técnicas para empezar a poner en palabras, y hay muchas personas que nunca pudieron poner en palabras, por eso pasan al hecho. Claro, sí. Entonces, bueno, son programas que bajan mucho la violencia, que mejoran la calidad convivencial. ¿Han encontrado casos de tortura hace poco, recientemente? No, que yo recuerde ahora en el último tiempo, no. Ha habido algunos ¿No casos... existen? ¿O... No, yo creo que sinceramente creo, y creo que coincide lo que digo con
con la labor de los organismos de monitoreo que tenemos en Argentina, que también nos podemos preciar de que tenemos organismos de monitoreo carcelario que son muy importantes en cualquier sistema penal. No hay, ha bajado muchísimo la incidencia. ¿Qué le pediría a la Corte Suprema en este marco, no? ¿De la Nación? Del sistema, sí, por supuesto, la Corte Suprema. ¿Qué le pediría acerca del sistema carcelario? Yo le pediría a la Corte Suprema que exigiera, voy a decir algo que es recontra, pero lo voy a decir igual, que exigiera un poco más que todos los operadores del sistema penal conocieran las cárceles, conocieran exactamente los lugares a donde mandan a las personas. Tener el superpoder encarcelador significa que tenés que saber muy bien, porque es bajo tu responsabilidad, que esa persona va a ir a ese lugar. Que se ensucien los zapatos. Exacto. Nosotros estamos muy habituados a la visita carcelaria, conocemos adentro de los penales, pero hay muchos jueces penales que no la conocen. Y yo creo que la Corte podría tener ese lindo gesto inspirador de visitar cárceles. Y de decirle a todos los jueces penales: cumplan con la manda de la visita, entrevisten a sus detenidos, escúchenlos. Se pueden prevenir muchas situaciones dolorosas en la vida de los detenidos si uno los escucha, si uno presta atención a las situaciones familiares, convivenciales. Sepamos que trasciende la pena, que la pena no es intrascendente. Hay una película en este momento en los cines que, si tienen ganas de ir a verla, la recomiendo mucho, que es la historia desde el punto de vista de una mamá que su hijo queda encarcelado. La proyectaron en el Congreso la ayer, proyectamos ¿no? ayer, sí. Exactamente, La mujer de la fila. Con Natalia Oreiro. Con Natalia Oreiro. Y es una película que es ideal para que la pueda ver la gente, porque es una película que está hecha con mucha sensibilidad y es muy realista. No es tan caricaturizados los personajes, es una historia real, la historia de Andrea Casamento. No están para nada exacerbadas las cosas que ahí se ven, está toda filmada en escenarios reales. Y es una película que muestra con muchos pequeños detalles el sufrimiento de la familia, de los hermanitos, de la abuela. En un momento de la película ella dice: con vos estamos presos todos. Bueno, me parece que la comunidad tiene que conocer más. Nos ayudaría. Sí. ¿Qué le pediría al presidente de la Nación si se lo topara en una esquina de Capital Federal? En este caso a Milei. Ay, qué pregunta difícil. Acá me compromete mi corazón de madre. A ver. Porque tengo una hija haciendo la residencia en el Garrahan. Y bueno. Está claro que le pediría que afecte más recursos a la salud. En este momento le diría que tiene la capacidad y la inteligencia para acomodar los números, que es importante, porque todos los argentinos vamos a vivir mejor si la gestión del presidente es exitosa. Se ha emocionado, sí. Pensando en su hija. Tal vez pensando en las infancias. ¿Le duele toda esta discusión que hay? Sí, me duele la discusión de la protección de las infancias y de la discapacidad también. Creo que son espacios donde el Estado tiene que estar presente. Es el futuro de nuestro país. Las infancias son el futuro de la Argentina. Y yo creo que puede. Eso es lo que yo siento, que puede. Que lo va a poder hacer. Que piense, le diría. Que reflexione. Que reflexione, porque va a poder. Y va a poder lograrlo. Mire que soy optimista, pero creo que tiene la capacidad. Jimena, ¿alguna vez la amenazaron? Intrascendente. O sea, la amenazaron, pero usted no le dio mucho valor. No. Y no, fue algo muy aislado. ¿Y alguna vez ha tenido miedo de esto de lidiar con presos? No, nunca. ¿Nunca? Nunca jamás. No. Yo siento que cuando uno hace bien su trabajo, es responsable, ellos saben que... ¿Nunca se le cruzó por la cabeza, aunque sea un segundo, ¿qué? de colgar todo esto y dedicarse a otra rama del derecho, no sé, irse a otro fuero? No se puede porque es todo por concurso, pero... Yo no iba a ser
no era mi rama del derecho favorita cuando empecé en esto. Y bueno, sucedió, no sé, un amor a primera vista, porque tenía otro plan. Pero la realidad es que no podría dedicarme a otra cosa. Sí pienso que tengo muchos años todavía por delante y que es una materia que es muy desgastante emocionalmente. O sea, si uno... Bueno, justamente... Yo no quiero perder la sensibilidad, no quiero dejar de sentir mal cuando veo o escucho historias o veo la situación de la cárcel, cuando hago las visitas. ¿Hace terapia? Sí, ahora en este momento estoy en un impasse, pero sí. Es necesario. Digo, por este desgaste emocional. Es necesario, pero yo no sé si podría, me lo planteo muchísimo, si podría desempeñar esta función, aparte por lo que implica físicamente, ¿no? Yo tengo en este momento detenidos en casi todas las cárceles federales del país y tengo que viajar, es mucho compromiso físico también. Así que bueno, tendré que pensarlo, pero me apasiona. ¿Y cómo lleva esto del trabajo de mamá a la familia? Esto de estar en permanente contacto con presos, con el peligro tal vez. ¿Cómo lo llevan ellos? Están totalmente acostumbrados. Su mamá y su papá trabajamos los dos en el sistema penal. Tratamos de no hablar muchas cosas en casa, pero se enteran. ¿Detalles escabrosos? No, nunca jamás, siempre tratamos de... Pero sí, por ejemplo, la pandemia fue un momento de identificación de qué estamos haciendo. Yo hacía las entrevistas por Zoom con los detenidos y a veces estaban escuchando. Bueno, saben que el día, qué sé yo, mi familia está muy acostumbrada que el día que yo voy a la cárcel, y la última vez hace 3 semanas fui a Marcos Paz, entrevisté a 92 detenidos. Claro, ese día no me pidan que cocine ni siquiera. Llego. ¿Cocina bien? Sí, ¿sabes? ¿Y quién se hace cargo de la casa? Digo, todo el día trabajando. No, todos. En mi casa somos todos responsables. Escúcheme, abandonemos ese asunto de que pretendan que bien, yo... No, digo, ¿quién se hace cargo? Entre todos. Tengo la suerte, tengo un marido súper comprometido. ¿No se abusa de eso? Para nada. ¿No se abusa? No. ¿Quién tiende su cama? ¿Tiende la cama? Yo. Antes, en mi casa todo el mundo se tiende la cama antes de irse. Es una obligación. Por supuesto. Todo el mundo se tiene que ser responsable de sus espacios. Se acaba, bueno, acá los servicios de hotel 5 estrellas. Porque... Jimena, ¿tiene contacto con algún preso recuperado? Sí. Y hay ¿contacto algunos... habitual? Que no, a veces vienen al juzgado, vienen a saludarnos. Hay historias, por eso yo decía hace un rato que no se cuentan las buenas historias. Hay muchas buenas historias. Algunos que son profesionales, que lograron su título universitario, otros que, no sé, formaron una familia y vienen y traen, no sé, me traen al bebé para que lo conozca. Gente que el día siguiente que se le vence la condena viene a darme las gracias. A mí me han pasado cosas muy movilizantes en esta función, desde lo humano, ¿no? Cosas que enorgullecen y que tal vez son las excepciones que... Pero que no son excepciones, no son excepciones. Usted dice que la mayoría de los casos terminan bien. La mayoría de la gente es agradecida con el trato que se le da, con que su causa se tramite rápido, con que se le demuestre respeto, con tener una defensa eficaz, que tenemos una defensoría excelente ante mi juzgado. La gente es agradecida. Hay algo en el imaginario, ¿no? Que es un estereotipo de persona que está en conflicto. Sí, claro. Y no es así. La gente reconoce que se la mandó, que estuvo mal, y que si la jueza dice que no va a poder salir ahora, lo entienden, lo reflexionan. Por supuesto que hay un porcentaje de casos que no son así. Hay muchos que insisten y dicen que son inocentes. Sí. ¿Le cree alguno que tiene el convencimiento de que algunos o algún porcentaje fue mal condenado, que está ahí injustamente? No. ¿No le han convencido nunca de eso? No, y aparte que yo soy muy tajante en relación a que en esta etapa no vamos a hablar de lo que pasó en la etapa anterior. O sea, hay un tribunal que tomó una decisión, esa decisión está firme. Si llegamos hasta acá es porque esa decisión adquirió firmeza. Entonces,
no se puede conversar de eso ahora, porque ahora nos tenemos que ocupar de otra cosa, de otra etapa. Yo no te juzgué, yo no te condené, yo ahora soy tu jueza para acompañarte en esta etapa que vos tenés que hacer un montón de cosas para tu beneficio. Entonces, o en tu beneficio. Pero en su interior nunca tuvo la convicción de que alguien estaba injustamente condenado. Algún caso puede ser que haya pensado, qué duda esto, pero me lo tengo que guardar para mí porque no es mi función. La última, ¿alguna vez se arrepintió de haberle dado la libertad anticipada a alguien? ¿De haber autorizado que salga? No, no me arrepentí. No. O por lo menos por el momento no. Sí, tal vez algún caso, a veces pasan cosas que uno no puede prever y bueno. Y la ley se impone. Y la ley se impone y bueno, uno presiente tal vez que esa medida no va a dar resultado. ¿Le pasó de algún caso que no tenía margen para no dejarlo libre y después cometió un delito grave, sí, gravísimo? No, eso gracias a Dios no, y espero que nunca me pase. No, sí algún caso de quebrantamiento de reglas o de un abandono de una prisión domiciliaria, pero yo soy muy intuitiva, quiero decirle. Tengo un olfato de caso y trato de armar bien, o por lo menos de armar bien la escena en cuanto a la responsabilidad que implica, ¿no?, adoptar una medida de esas. Soy bastante reflexiva. ¿Cómo está de salud después del COVID y aquel episodio que la hizo famosa en todo el país? El COVID es algo de lo que me encantaría olvidarme, pero no puedo porque me quedé con una fibrosis pulmonar que cada tanto me da algún disgustito, tengo que cuidarme de no griparme, me fatigo. Ahora, por ejemplo, estoy fenómena, pero cuando me bajo del avión, aunque estemos, creo que 800 metros, estamos acá, un poquito, ¿no? Estoy como jadeando. Y bueno, no, me dejó un aprendizaje también eso. O sea, toda la situación de verse o de darme cuenta de que la vida es tan efímera, que uno es vulnerable. Pensar... ¿Tuvo miedo en ese momento? Sí, tuve miedo. Tuve miedo desde el momento que me dijeron que me tenían que internar, decírselo a mi madre, a no ver más a mis hijos. Sí, fue... Bueno, para los que no sepan, estuvo muchas horas, más de 10 horas, ¿no? Sí, esperando una cama. Sí, fue una noticia nacional, me acuerdo. Y fue una desesperación porque yo estaba bastante bien y me hicieron... Vivo a una cuadra del centro de salud donde me derivaban para hacerme el control y fui caminando y estaba bastante controlada. Yo fui muy asmática, así que yo ya tenía una fibrosis antigua, pulmonar, o sea, ahí estaba un poco mi riesgo de haber contraído el COVID. Y cuando yo llegué tuve una descompensación cardíaca y ahí fue cuando me desesperé porque estaba sentada en una silla y no había posibilidades. Me sentía muy mal y dije, bueno, me voy a morir acá sentada en una silla, si no hago algo. Eso fue lo que a mí me asustó. No solamente que tenía neumonía bilateral, sino que tuve una descompensación cardíaca. Felizmente estamos charlando y hemos charlado largo y tendido. Espero que bueno, lamento todas las personas que perdieron la vida, personas de mi edad, internadas el mismo día que yo, que conocía y que no tuvieron la suerte que tuve yo. Así que agradezco mucho todos los días estar viva. Jimena, un gusto, en serio, un placer que haya venido y que haya charlado con Canal 13. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta hermosa entrevista y por dejarme hablar de este tema que, ¿no es cierto?, es tan importante que la comunidad conozca más. Así que gracias. Gracias.